Se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que manifieste lo que a su representación social convenga respecto de la vinculación a proceso del hoy imputado. Esta Fiscalía tiene a bien, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución General de la República, así como del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitar la vinculación a proceso del hoy imputado Sebastián Serrat Santana por su probable participación en la comisión del delito de homicidio culposo, previsto por los artículos 302, con relación al artículo séptimo, fracción primera, octavo, noveno, segundo párrafo del Código Penal Federal, y sancionado por los artículos 303, 304 y el artículo 60, mismos del Código Penal Federal, en agravio de la señora María de Jesús Parra González. Esto es así, ya que de los datos de prueba que se desprende de la carpeta de investigación número 315 de 2014 y de los hechos, se configura la conducta de homicidio culposo, conducta que llevaron a vivir una amarga tempestad, una tempestad que vivió la señora María de Jesús y su esposo Luis Javier Carrasco González, toda vez que el día 12 de julio de 2014 se dispusieron a ir de paseo y disfrutar del día en el mar en el puerto de Tampico, para lo cual decidieron contratar una embarcación a un amigo del señor Carrasco, persona quien les garantizó que tendrían un día agradable lleno de tranquilidad, por lo que este señor puso como capitán de la embarcación al señor Sebastián Serrat Santana, hoy imputado. Ese día, en el transcurso de la mañana, todo pasó tranquilamente. En el día, los pasajeros realizaron sus actividades, en fin, las pasaron bien. Por lo que ya llegada la tarde, decidieron volver al puerto. Pero antes, la señora María de Jesús tenía la inquietud de ver la vista de la ciudad desde el mar, por lo que le pidieron al capitán, hoy imputado, que se acercara un poco a la costa para esos efectos. A lo cual, en el camino, al dirigirse a la costa, el señor Sebastián, hoy imputado, no previó que en su camino estaría un risco, por lo que trató de esquivarlo abruptamente, teniendo como consecuencia de que la embarcación impactara contra ese risco y de que ese impacto, una persona saliera expulsada, siendo esta el esposo de la señora María de Jesús. Ya que una vez encallados en un arenal en la costa, la señora María de Jesús se encontraba desesperada, ya que no encontraba a su esposo y temía que éste se encontrara debajo del agua con posibilidades de ahogarse, a lo que se lo dijo al señor Sebastián para que hiciera todo lo posible para rescatarlo. Mas, sin embargo, esta persona dijo que ya no había nada que hacer, mejor se dispuso a alistar una lancha para salir del lugar del accidente. Fue que, señores, después se encontró al cadáver del señor Carrasco, quien sufrió un golpe en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico que a la postre le provocó la muerte inmediata. De esto se deviene que el hoy imputado es el único responsable de la muerte, ya que no previno los resultados y de esta manera violó su deber de cuidado sobre los bienes jurídicos, que en efecto era la vida del señor Carrasco. A lo cual deviene que se hizo a través de una omisión hecha de la parte del hoy imputado, una omisión realizada de forma culposa, teniendo como resultado un resultado instantáneo al momento de que se causó la muerte del señor Carrasco. De esto también se desprende que en este delito culposo obraron elementos como fue la provisibilidad, que el imputado no tuvo cuando omitió proveer y prever lo necesario para no tener el resultado típico. La falta de previsibilidad, ya que tuvo la posibilidad de prevenirlo, mas no lo hizo. Y su violación del deber de cuidado en este momento, porque estaba realizando una actividad peligrosa de la cual derivó la lesión al bien jurídico. Por lo que tenemos que se acreditan estos dichos a partir de los datos de prueba que obran en nuestra carpeta de investigación, como lo son el acta de entrevista que hizo el agente de policía a la hoy ofendida María de Jesús Parra González, quien narra los hechos. El acta de entrevista al capitán de puerto, Manuel González Álvarez, quien dice que en efecto la embarcación sufrió un impacto. Así también como el dictamen de necropsia que hizo el doctor Miguel Moreno Villalobos, quien en efecto nos dice que la víctima murió a causa de un traumatismo craneoencefálico que le provocaría la muerte. Elementos todos estos que acreditan el delito de homicidio culposo, por lo cual tampoco se actualiza ningún excluyente de responsabilidad. Es cuanto, su señoría.
Se concede el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Sí, su señoría. La solicitud de vinculación a proceso a mi cliente, el señor Sebastián Serrat Santana, formulada por el ciudadano fiscal del Ministerio Público, de bien improcedente, ya que la supuesta intervención de mi cliente, así como los hechos delictuosos que se le imputan, no están debidamente acreditados. Aquí hace mención la representación social, ya que no fundamentan ni ayudan en mucho al dicho de la propia Fiscalía. Esto es así, ya que por la verdadera autora material, la naturaleza, mi cliente supuestamente cometió el delito de homicidio culposo, siendo que esta conducta ni siquiera tuvo lugar. Resulta que el día 12 de julio del 2014, mi cliente se encontraba en su centro de trabajo, que lo es el puerto de Tampico, cuando fue llamado por su jefe para realizar un servicio a unos señores. Su jefe le dijo que eran muy buenos amigos suyos y de mucha confianza, por lo que le envió a cargo de la embarcación, encomendándole a que los atendiera muy bien. Cuando llegaron al mar, estos señores, María de Jesús Parra González, su esposo y su amigo, estuvieron pescando, pero al mismo tiempo estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes y lo hacían en demasía. Pasado un rato, el señor Sebastián Serrat se percató que los efectos del alcohol eran más que evidentes en estas personas, ya que cada vez se ponían más arrogantes. Pero como a mi cliente se los había encargado mucho su jefe para que los atendiera muy bien, él le siguió sirviendo las bebidas hasta que se terminó. Cuando empezó a atardecer, estos señores decidieron regresar al puerto. Pero el esposo de la señora María de Jesús se acercó a mi cliente para decirle que su esposa quería ver la vista de la ciudad y querían acercarse a la costa, pero mi cliente estaba sabedor de lo que podría pasar. Por supuesto que lo sabía. Es un hombre con experiencia, señores. Era muy mal tiempo y por la hora subía la marea, lo que lo hacía más peligroso. Sabiendo esto, el señor Sebastián Serrat se lo dijo al señor Carrasco y lo peligroso que era. Pero el esposo de la ofendida se insistió en gran manera hasta el grado de amenazarlo y quejarse con su jefe, por lo que mi defendido, para no tener problemas en su trabajo, accedió a su petición. Fue que al acercarse a la costa y ver que no se mostraba nada peligroso, se acercó un poco más, pero de repente la corriente los empezó a jalar y fue que el barco se impactó en el risco y tanto que hasta quiso voltearse. De repente mi cliente se dio cuenta que estaba derramándose el diésel, así como que había mucho humo, lo que lo hacía una situación muy peligrosa, ya que el señor Sebastián Serrat sabía lo que se tenía que hacer era salvaguardar la vida de los pasajeros, por lo que podemos ver de los hechos supuestamente del delito de homicidio culposo, pretenden acreditarlos con datos de prueba que se desprende de la misma persona. Esta es la esposa del occiso, quien fue efectivamente a causa de sus inquietudes que el percance tuviera lugar, ya que en el momento en que se realizó la entrevista, ella no se encontraba bien emocionalmente ni psicológicamente, además que seguía bajo los efectos del alcohol que había ingerido junto a sus acompañantes. Misma suerte corre la entrevista hecha al capitán del puerto, ya que él mismo se percató que mi cliente había obrado de buena manera para salvaguardar la vida de los tripulantes. Además, podemos ver que los elementos constitutivos del delito de homicidio no están debidamente acreditados, ya que él sí previó las posibles circunstancias si llegaban a la costa, ya que él no quiso realizar eso. Sí lo previó y previno, pero por temor fundado a las insistencias del señor Carrasco, mi cliente accedió a su petición. Además, podemos ver que mi cliente no fue culpable que la embarcación encallara, ya que fue por las corrientes y el ímpetu con que lo golpeaba el barco, configurándose así una circunstancia por la cual es inexistente la conducta del delito de homicidio, la cual es la vis mayor, ya que fue la propia naturaleza la causante de lo ocurrido, ya que por esta fuerza mayor mi cliente supuestamente cometió el delito de homicidio culposo. Con esto no se cumplen los supuestos del artículo 302 del Código Penal Federal, por lo que pido que no se vincule a proceso a mi cliente, ya que se estarían violentando sus derechos, fundamentado en el artículo 20, apartado B, fracción primera constitucional. Es cuanto, su señoría. Se concede el uso de la voz al fiscal del Ministerio Público para que argumente lo que a su interés convenga. Gracias, su señoría. Esta representación social, después de haber analizado todo lo que se implica
y con fundamento en los artículos 153, 154, 155, 156 y 157, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita la imposición de medidas cautelares al imputado Sebastián Serrat Santana, específicamente marcadas en las fracciones sexta y décima primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la primera, en la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en que reside o del ámbito territorial que fije el juez. Que siendo este el caso, la Fiscalía solicita que sea del ámbito territorial limitado al de su localidad, ya que se tiene que el imputado tiene apenas 3 meses viviendo en su domicilio, ubicada en la calle 10 de Mayo, número 5, de Tampico, Tamaulipas. Y además de que es originario de Boca del Río, Veracruz, y no tiene a su familia viviendo con él. Y además es adecuada a la imposición de estas medidas peticionadas. En la segunda, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de alguna actividad profesional o laboral, que sería el de no poder navegar a mar abierto con embarcaciones, ya que se tiene que el sujeto es nervioso y se altera en momentos en que éste puede influir en sus actividades, tomando en cuenta que trabaja con embarcación de pasajeros, el cual crea un mayor riesgo para la sociedad, como hoy lo sufre la ofendida. Toda esta información se corrobora a partir de la información proporcionada por la Unidad de Medidas Cautelares de Tamaulipas, signado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, siendo un estudio hecha directa y personalmente con el imputado. Estas medidas peticionadas tienen el único fin de asegurar la presencia del imputado al proceso y de no sustraerse de la justicia. Estas medidas peticionadas cumplen con todos los principios, como la legalidad, la proporcionalidad, la excepcionalidad, la temporalidad y la provisionalidad. Ahora bien, considerando para acreditar el riesgo procesal, se ha arribado a analizar los elementos tales como son la naturaleza del hecho. Tenemos que el delito a que se le imputa al señor Sebastián Serrat Santana es el de homicidio culposo, el cual dio resultado a la conducta a través de la no provisión de las circunstancias que darían lugar a él y de la violación del deber de cuidado del bien jurídico y de la importancia del daño a resarcir. Tenemos que el delito como este, en el que el bien jurídico lesionado lo fue la vida, y no se puede reparar a través de una suma económica a la víctima, pero sí se puede medir el impacto que tuvieron estos hechos a la ofendida. Ahora bien, todas estas medidas peticionadas solicitamos a sus señorías tenga a bien decretar dichas medidas peticionadas. Es cuanto a su señoría. Se concede el uso de la voz a la defensa para que argumente lo que a su derecho convenga. Gracias, su señoría. En cuanto a la solicitud que hace la representación social sobre la imposición de medidas cautelares a mi defendido, estas resultan improcedentes, por lo que no ha lugar a su imposición, ya que no cuenta con los requisitos que éstas deberían revestir, siendo principalmente estas que violan el principio de proporcionalidad, ya que no van acorde al delito, materia de esta audiencia, por lo que no existe algún riesgo por el cual deba imponerse medida cautelar al señor Sebastián Serrat Santana. La Fiscalía ha solicitado 2 medidas cautelares, marcadas en las fracciones sexta y 11º del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la prohibición de mi defendido de salir de su país, de la localidad sin autorización, y la de suspensión temporal para ejercer algún trabajo profesional o laboral. La primera de ellas consistente en la prohibición de salir sin autorización de algún espacio geográfico, tal y como lo señala la Fiscalía, viola el principio de proporcionalidad, ya que no van acorde al delito, materia de esta audiencia. Y, además, la Fiscalía los fundamenta en un supuesto riesgo de que mi defendido pueda sustraerse de la justicia y posible fuga, siendo que mi cliente nunca se ha negado a asistir a las audiencias que se han llevado a cabo. Es de esta manera. Y además, hay que tomar en cuenta que la naturaleza del hecho supuestamente delictuoso, materia de esta audiencia, es un delito culposo, lo cual no me dio la voluntad de mi defendido para obtener dicho resultado, ni mucho menos la quiso obtener, por lo que no ha lugar a su imposición. Asimismo, la Fiscalía señala que mi defendido
no tiene un arraigo en su domicilio, ya que dice que lleva solo 3 meses viviendo en su domicilio. En efecto, mi defendido lleva solo esa temporalidad habitando dicho inmueble, ubicado en la calle 10 de Mayo, número 5 de Tampico, Tamaulipas. Y debemos de tomar en cuenta una cosa muy importante, que la casa en donde actualmente vive el señor Sebastián Serrat Santana es propiedad inmueble de su señora esposa, de nombre María Álvarez Robles, lo cual prácticamente es propiedad del hoy imputado. Y además, mi defendido no se niega de que viva solo, pero tiene un gran apego hacia su familia, lo cual ha estado siempre al tanto de ellos, por lo que no representa ningún riesgo, por el cual, nuevamente, imponerse medida cautelar tal y como lo solicita la Fiscalía. Y si vemos, por otra parte, mi defendido ha demostrado un buen comportamiento en el desarrollo de este proceso, ya que no ha tenido la intención de realizar alguna mala conducta. Y además, mi hoy defendido no tiene antecedentes penales, tampoco es adepto a algunas sustancias psicotrópicas y goza de un estado mental bueno, por lo que tampoco representa algún riesgo por el cual deba imponerse medida cautelar. Y además, mi defendido es un profesional en la realización de su actividad, tomando en cuenta también los informes de sus anteriores patrones y actuales patrones, que él es un completo y entregado en su trabajo, realizando tal y como lo solicita sus jefes, por lo que tampoco representa algún riesgo, por el cual, nuevamente, rechazando lo que solicita la Fiscalía. Si vemos también que dicha medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, que se trata en la prohibición de realizar algún trabajo hacia mi defendido, estas resultan improcedentes, ya que si tomamos en cuenta y sacando una conclusión de que dicho trabajo hacia mi defendido resulta primordial para mantener a su familia y sustento personal, por lo que solicito que dicha medida cautelar sea improcedente y por lo tanto sea tomada en cuenta todos estos datos relacionados con base a esta audiencia, que la solicitud de Fiscalía sea improcedente. Es cuanto, su señoría.